Bueno, ahí ya estamos grabando. Perfecto. Bien, como decía Elvio, la idea de la clase de hoy es ver teoría de las restricciones. Vamos a ver una introducción teórica, y después vamos a ver un caso este, que está luego de la clase. Eh, Coincido que teoría de las restricciones es una temática muy interesante y muy aplicable. De hecho, si ustedes ven la charla de Bianchi, está ahí en el EVA, ven que tiene una aplicación que escapa a lo que es, digamos, el ámbito de actuación, digamos, del contador, un licenciado en administración, porque digo, eh, se aplicó en lo que es el proceso de vacunación, en este caso el COVID, pero se puede aplicar para un montón de cosas. Y en definitiva, creo que coincido que es una herramienta que nos puede ayudar a asesorar a cómo rentabilizar una organización, pero también nos puede ayudar a cómo ser más productivos en algo, este, sea lo que sea, porque lo importante de esto es el concepto que realmente es muy interesante. Yo voy a proyectar y no puedo, no puedo proyectar. Eh, eh, a ver, no, no estoy proyectando el caso, pero veo. Ahí está. Una consulta. mm, Para las revisiones nos basamos en lo que hicimos en clase y ejemplos anteriores. Sí, para la revisión va todo lo que vemos hasta hoy. Le recomendamos leer todos los papers que tenemos, los videos de capacidad, de la charla de Bianchi, repasar todos los casos prácticos, mirando la solución. Cuentan con la herramienta del foro de novedades, foro de dudas, perdón, del EVA, donde si acá la revisión tienen alguna consulta, a la medida que vayan estudiando, podemos ayudarlos por ahí. Sí, sí, va todo lo dado hasta hoy inclusive. Sí. Es virtual, sí, sí, es virtual. Sí, sí, va a tener ejercicios de resolución para completar la resolución y preguntas de múltiple opción. Ah, bien, ahí está. Muy bien, bueno, vamos a arrancar con teoría de las restricciones. Primero vamos a ir desarrollando algunos conceptos que nos van a ayudar mucho, y que bueno, por ejemplo ahí tenemos lo que es trabajo en línea, ¿sí? Tenemos lo que es trabajo en línea y trabajo en equipo. Esta es una primera definición que tenemos que ver. Este, Trabajo en línea es cuando las personas trabajan de forma independiente en la unidad de producción, y trabajo en equipo son cuando un grupo de personas trabaja sobre una misma unidad de producción, ¿sí? Es muy común confundir lo que es trabajo en línea con procesamiento en línea, digamos, ¿ah? O con línea de producción. Una línea de producción son diferentes eslabones de una cadena de producción, diferentes puestos de trabajo, donde lo que se hace en un puesto de trabajo va hacia otro puesto. Eso es lo que es una línea de producción, ¿sí? El concepto de trabajar en línea es específicamente en un puesto de trabajo en el cual las personas pueden trabajar sobre una misma unidad de producción y ahí trabajan en equipo, o trabajan sobre unidades de producción independientes,
y ahí trabajan en línea. ¿Sí? Este, Luego, todos esos puestos de trabajo, que son distintos eslabones de la cadena, conforman lo que se llama la línea de producción. ¿Tá? Pero dentro de la línea de producción, en cada puesto de trabajo, se puede trabajar o en línea o en equipo, en función de, de- de si se comparten o no las unidades de producción de ese puesto en específico, de ese puesto específico. ¿Tá? Este, Como siempre, si a ustedes les queda alguna duda o algo de algún concepto, me dicen y lo trato de explicar de alguna otra forma. ¿Tá? Después tenemos el concepto de tiempo eficiente, ¿sí? Este, Acá mm, el tiempo eficiente lo vamos a definir como el tiempo productivo más la tolerancia productiva, ¿sí? El tiempo productivo es como bastante intuitivo entender, digamos, de qué se trata. La tolerancia productiva es tiempo donde la persona, digamos, no está produciendo por un motivo ajeno a él, ¿sí? O a ella. Porque de repente hay que hacer un ajuste en una máquina, o por temas de mantenimiento, o puede ser porque en el eslabón de la cadena anterior todavía no se ha terminado, digamos, ahí vamos a tener lo que son tolerancias internas y tolerancias externas, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero en definitiva lo que quiero que se queden en este punto es con la idea de que la tolerancia productiva es tiempo no productivo, pero por razones ajenas a la persona. ¿Sí? En general son marcados, digamos, por los equipos, por la maquinaria, bueno, que generan diferentes situaciones en las cuales hay momentos que no se puede ir al ritmo que se podría ir si se trabajara, digamos, todo el tiempo. ¿Tá? Em, Así que tenemos acá la definición: tiempo eficiente es el tiempo productivo más la tolerancia productiva. ¿Ah? Después tenemos el tiempo productivo, que son situaciones donde no se está produciendo, ahí sí, por actos de la persona que está trabajando, ¿no? Porque como ejemplos que dice acá, paró para fumar, para charlar, o sea, eh, por motivos definidos, digamos, por la persona, no se produce, entonces en ese caso sí estamos ante tiempo improductivo. ¿Tá? Según el modelo que vamos a usar, es si ese tiempo o no lo tenemos que incluir. ¿Sí? Depende si es un modelo estándar o no. Ahí hay diferentes alternativas. ¿Tá? Bien. Acá, digo, cuando hablamos de tiempo productivo, es el tiempo promedio y incluye razones naturales, digamos, por ejemplo, no sé, ir al baño, al almuerzo, o lo que sea. Ahí hay situaciones ya permitidas y preestablecidas y normales, inevitables, bueno, que eso sí se considera dentro del tiempo productivo. ¿Tá? Después tenemos otro concepto que es el ciclo de producción. El ciclo de producción es el tiempo que transcurre entre que sale una unidad de producción y la siguiente. ¿Ah? Nosotros, en el caso práctico que vamos a hacer, vamos a estar hablando sobre bicicletas. Entonces, sale una bicicleta, queda pronta, el tiempo que transcurre entre que la siguiente que quede pronto, eso es el ciclo. ¿Sí? Este, Ese ciclo, digo, lo podemos ver como para el sistema productivo de forma en su conjunto, digamos, o lo podemos ver para un puesto de trabajo específico. ¿Tá? O sea, cada puesto de trabajo, cada eslabón de la cadena de valor va a tener su propio ciclo. ¿Sí? Y después en las teorías de restricciones vamos a ver que vamos a llegar también, así como tenemos un ciclo para cada eslabón de la cadena, vamos a tener un ciclo global para todo el sistema productivo, para toda la organización, ¿ah? A todo el sistema.
¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos tres puestos, ¿sí? Puesto de trabajo. El puesto A, que es cortar la tela, el puesto B, que es coser la camisa, y el puesto C, que es pegar los botones, ¿ah? Y el puesto D, que es planchar y doblar la camisa, ¿sí? La unidad de producción es la camisa, y en cada puesto trabaja un solo operario, ¿sí? En cada uno de los puestos demora 8 minutos en realizar una unidad de producción, ¿no? Entonces tenemos el tiempo eficiente y el ciclo, ¿sí? Acá lo importante es, este ejemplo a mí me gusta porque a veces nos confundimos el ciclo con la sumatoria de tiempos que lleva para producir una camisa o una unidad de producción en todos los puestos, digamos, o los eslabones de la cadena. Y en realidad el ciclo no es eso. El ciclo es el tiempo, en este caso el ciclo es 8, ¿sí? Si ustedes ven, el tiempo eficiente es 32 y el ciclo 8. ¿Tá? El ciclo es 8 porque salió una camisa y en los 8 minutos salió otra, ¿sí? Ese es el ciclo. Ahora, el tiempo eficiente, ¿tá? Que es el tiempo productivo más la tolerancia productiva, es de 32 minutos. ¿Por qué? Porque ese tiempo eficiente es de 8 minutos en cada puesto, ¿sí? Ahí es donde vemos de forma gráfica, digamos, ilustrativa, la diferencia, digamos, entre lo que es el ciclo y el tiempo eficiente, ¿sí? Son dos conceptos que a veces nos tendemos a confundirlos, pero en realidad son diferentes, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo no estoy viendo ahí la presentación. ¿Dónde estaba el cuadrito? Ahí. ¿Sí? Para que lo puedan visualizar mejor. El tiempo eficiente es el tiempo que el trabajador está trabajando sobre la unidad de producción en cada puesto de trabajo. En el puesto A trabaja 8 minutos. En el puesto B también 8 minutos. En el puesto C 8 minutos. Y en el D también 8 minutos. Tienen que pensarlo como tiempo que el operario está realizando la tarea sobre la unidad de producción en cada puesto de trabajo. Si suponemos que al inicio de la jornada cada operario tiene al lado del puesto A los insumos necesarios para realizar la unidad de producción, al lado del puesto B también, del puesto C lo mismo y del puesto D, podemos encadenar los procesos y visualizarlos en forma encadenada. Entonces, si cada uno de los puestos al inicio de su jornada de trabajo tiene las unidades o elementos físicos necesarios para comenzar su tarea, eh, cada 8 minutos va a estar terminando una unidad de producción, va a estar saliendo una unidad de producción del eslabón, del último eslabón de la cadena. Pero el tiempo eficiente, que es el que la empresa tiene que remunerar, es el tiempo que el operario o que un equipo de operarios demora en terminar el tiempo de trabajo en el puesto A, lo mismo para el puesto B, lo mismo para el C y lo mismo para el D. ¿Se entiende la diferencia entre tiempo eficiente y ciclo? Tiempo eficiente es el tiempo que se dispone a realizar el operario o un equipo de operarios sobre la unidad de producción. Si hubiera solamente un operario en cada puesto de trabajo, el tiempo eficiente es igual al costo, ¿sí? Medido en tiempo, ¿no? Si hay equipos de trabajo, bueno, ahí tenemos que multiplicar por la cantidad de operarios en cada equipo de trabajo. ¿Se entiende la idea? Y el ciclo nos muestra cada cuántos minutos sale una unidad de producción al final de la línea. ¿Sí? Son conceptos diferentes, pero son muy importantes ambos y que no los tienen que confundir. Te dejo, Mauro, que sigas adelante. Bien, buenísimo. Bueno, después tenemos acá otro, otro concepto que es el de la cantidad máxima de producción, ¿sí? Que es una fórmula, digamos, que es el tiempo disponible dividido el ciclo. ¿Tá? El tiempo disponible dividido el ciclo nos va a dar la cantidad máxima de producción, ¿sí?
sea, este tema, digo, está muy relacionado con lo que veníamos trabajando antes de capacidad, ¿no? Hay un hilo conductor, digamos, en toda esta temática. Obviamente acá, digo, o sea, si el ciclo está en minutos, que el tiempo disponible está en minutos o en horas, digamos, eso, que la unidad de medida sea siempre la misma, eso también, digo, es, es importante. ¿Tá? Bueno, acá, si ustedes ven, empieza a aparecer la tolerancia productiva, ¿sí? Este, porque tenemos el tiempo productivo, la tolerancia productiva, y acá tenemos la suma de los dos, es el tiempo eficiente. ¿Sí? El tiempo eficiente sigue siendo 32, el ciclo es 8, ¿ah? Pero ahora hubieron unos cambios, digamos, en la letra, por llamarlo de alguna forma, y aparece la tolerancia productiva. Lo importante es que esa tolerancia productiva entra dentro de lo que es el tiempo eficiente porque no depende, digamos, de la voluntad, digamos, del trabajador. ¿Ah? Y bueno, y acá este, aparece un concepto, ¿sí? El proceso crítico, que es el proceso que tiene el ciclo más largo, ¿sí? O sea, em, como les decía, nosotros vamos a tener un ciclo para el total del sistema productivo, digamos, y vamos a tener ciclos para diferentes eslabones, digamos, de la cadena de valor. ¿Ah? El proceso, digamos, el puesto de trabajo que tenga el ciclo más largo, ¿sí? O sea, que sea más lento, digamos, por llamarlo de alguna forma, va a ser el crítico. Es lo que le llamamos cuello botella. ¿Ah? Este, nos vamos a dar cuenta, a veces, o sea, acá hay varias formas de darnos cuenta. Lo podemos hacer midiendo, digamos, tiempos y eso, y producciones. Una cosa que es importante es que siempre miren las mismas unidades de medida, eh, como para que sean comparables, digamos. ¿Ah? Porque digo, por ejemplo, no sé, en el caso, vamos a ver bicicletas. Bicicletas, por un lado tenemos cuadros de bicicletas, pero en, en- en- en el último, en un eslabón, no son solo cuadros los que se producen. Entonces tenemos que homogeneizar, digamos, la producción de cada parte, digamos, del proceso. ¿Sí? Este, pero bueno, una vez que homogeneizamos, digamos, y que tenemos medidos los ciclos, porque los ciclos tenemos un ciclo total para el sistema de producción, que es el tiempo que transcurre desde que sale una unidad de producción hasta la siguiente, ¿sí? Que es en el caso de ese producto terminado, digamos, pero en lo que son las diferentes partes, digamos, de ese proceso productivo, ¿tá? También vamos a tener ciclos, ¿sí? En los diferentes eslabones de la cadena de valor. Entonces, el eslabón, digamos, que tenga el ciclo más largo, que demore más, va a ser el cuello de botella. ¿Ah? Y nos vamos a dar cuenta, o por los tiempos, o por la producción, o viendo de repente el punto de vista de la logística, digamos, porque en el lugar donde se acumulen stocks de forma anterior, digamos, ¿sí? Posteriormente está, si se acumula stock en un determinado eslabón de la cadena, en el paso siguiente donde está el cuello de botella. ¿Tá? Porque ¿qué pasa? Como no da abasto, digamos, ese eslabón de la cadena, se le va acumulando materia prima o producto en proceso, producto terminado, depende de cuál sea la etapa, y no se da abasto a cumplir, digamos, con todo ese flujo que viene de eslabones anteriores. ¿Sí? Este, pero bueno, por ahora lo que quiero que se queden es con esto, que el proceso crítico es el cuello de botella, el que tiene el ciclo más largo para una misma unidad de producción. ¿Sí? Tratemos de que las cosas de homogeneizar y que sean comparables, digamos, las unidades de producción de cada eslabón de la cadena, porque si no ahí podemos llegar a tener un error. ¿Ah? Después tenemos algo, ya hablamos de esto, la tolerancia interna y la tolerancia productiva. Tenemos dos tipos, la interna y la externa. La interna es como dentro de un eslabón de la cadena de valor,
si de repente, no sé, nosotros estamos trabajando con una máquina y la máquina por determinada situación no la podemos usar en este momento, eso es tolerancia interna, porque está dentro del eslabón de la cadena. Ahora, si nosotros tenemos que no producir, porque el eslabón anterior no nos manda mercadería, digamos, o- o producto en proceso, ahí tenemos una tolerancia externa, porque es tiempo que no es productivo, pero no es por un tema nuestro, y que es causado por un eslabón diferente de la cadena de valor. Si es en el mismo eslabón es tolerancia interna, si es en otro eslabón es tolerancia externa. Siempre son por cuestiones ajenas a la persona, ¿no? O sea que ahí tenemos una diferencia. ¿Sí? Entonces, como venimos hasta acá, bueno, cualquier cosa me dice. Teoría de las restricciones. Esto lo desarrolló Goldratt, es un físico israelí que escribió un libro que es llamado La Meta, The Goal. Este, por ahí también está una película que está en YouTube, no sé si ahora está, pero la hemos encontrado, bastante pedagógica, digamos, muy didáctica. También el libro que está escrito como, como una novela, digamos, en una persona, un gente que quiere hacer más productivo un negocio industrial. Recordemos, esto no solo es aplicable para empresas industriales y no es solo aplicable al ámbito, digamos, de la ciencia económica, digamos, es bastante más amplio y más útil, como ya lo vimos en el caso del tema de la vacunación de COVID. ¿Tá? Entonces, en definitiva, el gerente de la fábrica quiere rentabilizar, digamos, la fábrica. Y la conclusión que llega es que tiene que ver a la fábrica como un sistema, como un todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa en los diferentes eslabones de la cadena condiciona al total. ¿Sí? El gran concepto que se maneja acá es que el eslabón, digamos, cuello botella, proceso crítico, condiciona a la producción del sistema en su totalidad, ¿tá? Porque de cierta forma le pone un tope a la producción. ¿Sí? No se va a poder producir más que lo que se produce en el cuello botella. ¿Sí? Entonces eso es muy importante porque a la hora de maximizar, digamos, la producción, nosotros tenemos que hacer, primero, identificar el cuello de botella, luego tratar de optimizarlo, ¿sí? Y después subordinar el resto del proceso al ritmo de ese cuello de botella. Y luego, una vez que hacemos eso, tratamos de eliminar, digamos, esas restricciones de producción y así vamos recalculando, digamos, todo, ¿no? Pero, pero digo, ese es el concepto más importante. Él lo analiza Goldratt, lo que quiere hacer, o sea, lo que plantea es, él quiere maximizar, digamos, el beneficio mediante maximizar el throughput. ¿Qué es el throughput? El precio de venta menos el costo de la materia prima. ¿Sí? Este, Él lo que dice es que, bueno, tratar de maximizar eso y además tratar de mantener el costo inventario lo más bajo posible. ¿Ah? ¿Por qué mantener el costo de inventario lo más bajo posible? Porque en una empresa el tener inventario, cuanto más inventario tiene una empresa, eso genera costos de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque cuanto más inventario tengo, necesito más depósitos, capaz que el depósito lo tengo que alquilar, cuanto más superficie, digamos, cuanto más stock tengo, más superficie necesito, y cuanto más superficie, más costo de limpieza, de mantenimiento, también de capital inmovilizado, porque si ustedes se acuerdan, la mercadería, digamos, los bienes de cambio, es un activo, ¿tá?
que la organización, la empresa lo financia o con préstamos pasivos con terceros o préstamos de terceros o con capital propio. ¿Ah? Lo cual ambos tienen un costo asociado. ¿Sí? Si yo pido un préstamo, voy a tener una tasa de interés, y si yo le pido dinero, aportes de capital a los accionistas, voy a tener un costo que es la tasa requerida por el inversor, porque el inversor tiene un costo de oportunidad. Si pone la plata en la empresa, la pierde de invertir en instrumentos financieros, en bonos, en letras, en acciones, en bolsa, en inmuebles, en lo que sea. Entonces pierde de ganar. Entonces, esa persona, para poner la plata en la empresa, va a querer ganar por lo menos eso más, pues si no, no le va a convenir correr el riesgo de comprar mercadería, producir o comercializar. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo importante acá es que tener inventario tiene un costo. Tiene un costo de financiar ese capital de trabajo, y tiene un costo de mantenerlo, de tener un espacio, de, de- de gestionarlo. ¿Sí? Este, no viene el caso, pero la definición ahí de capital de trabajo son los deudores, son los bienes de cambio, menos los pasivos comerciales, por llamarlo de alguna forma, los que no son financieros, ¿sí? Los espontáneos. ¿Tá? Este, pero en definitiva, esa es una de las ideas más importantes de lo que es la teoría de restricciones, es esto, para tratar de maximizar el throughput, precio de venta menos costo de materia prima, y minimizar el costo de inventario. ¿Ah? Eso es bueno, y también tenemos acá los gastos de operación, ¿no? Todos los gastos que no son de materia prima, ¿no? El costo de la materia prima. Entonces, si nosotros a throughput le restamos los gastos operativos, llegamos a la ganancia. ¿Y qué es lo que quiere el inversor? Lo que quiere el inversor es maximizar el rendimiento sobre el capital que invierte. Ese dinero que pone en la empresa, quiere sacar la mayor tasa posible, ¿tá? Para que sea una tasa mayor, como le digo, que invertir en un inmueble, que invertir en un bono, que invertir en acciones de una empresa en bolsa. Que si no, digo, ese riesgo de poner ese dinero en la organización tiene que compensarlo, ¿no? ¿Tá? Bien, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. ¿Sí? Ya les digo, como les digo siempre, cualquier duda me dice. Acá, como les decía, nos damos cuenta dónde está el cuello de botella, porque antes de ese eslabón se acumula stock. Ese stock puede ser de producto terminado, como en este caso, porque la restricción está en el mercado, no podemos colocar todo lo que queremos, todo lo que producimos, digamos, o vender todo lo que producimos, entonces se genera un stock de producto terminado, ahí en ese caso la restricción es el mercado. ¿Ah? En este caso tenemos el cuello de botella es la parte de 2, digamos, porque ahí es donde están los recursos el proceso más críticos, ¿sí? Y ahí se acumula producto en proceso antes de ese proceso crítico, ¿sí? Este, pero bueno, se nos puede acumular o producto terminado o producto en proceso. ¿Tá? Acá vemos como una imagen, digamos, acá es donde se acumula el mayor stock, por lo tanto acá, en esta tercera persona, es donde está el cuello de botella, el proceso crítico, ¿sí? Porque es el que tiene el ciclo más lento, entonces se acumula stock. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos para aplicar teoría de restricciones? Como primer paso, identificar dónde está la restricción. ¿Ah? ¿Qué es esto? Vemos que acá es donde se acumula mayor stock, entonces acá este es el proceso crítico. ¿Sí? ¿Qué es lo que segundo que hacemos? Bueno, tratamos de explotar la restricción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé, si en el proceso crítico, a la hora del descanso para el almuerzo de la persona, bueno, ponemos que en ese tiempo de descanso trabaje otra persona en ese puesto de trabajo. Así no se para, digamos, en ese eslabón. Este,
de forma tal bueno, que podamos maximizar la producción. ¿Tá? Lo siguiente que hacemos es subordinar, digamos, el resto de los eslabones de la cadena de valor al ritmo de ese proceso crítico. ¿Tá? Porque si no, si nosotros le seguimos mandando producto en proceso, se va a aumentar el stock y ese aumentar el stock nos va a hacer aumentar los costos de capital de trabajo. Nos va a hacer, sí, los costos de capital de trabajo, el capital de trabajo y sus costos asociados. ¿Tá? Este, entonces, por eso la idea es producir lo más posible, minimizando los costos de inventario. ¿Tá? Entonces, subordinar los, los demás eslabones, que vayan al ritmo, que el proceso crítico marque el ritmo, ¿sí? La velocidad a la cual se produce. Y después, otro punto que tenemos que hacer es elevar la restricción, tratar de asignar recursos para incrementar la productividad, digamos, de ese eslabón de la cadena. Esto es importante porque nosotros, si potenciamos, digamos, algún eslabón de la cadena que no es el crítico, la empresa vamos a tener más costos y la empresa va a seguir produciendo lo mismo. ¿Tá? Entonces, a la hora de incrementar la capacidad de producción, lo tenemos que hacer en el proceso crítico. Y una vez que lo hacemos, capaz que la restricción pasa a ser otro eslabón. Entonces ahí tenemos que rever de vuelta, ¿tá? Cuál es el nuevo proceso crítico, tratar de explotar al máximo ese proceso que puede seguir siendo el mismo u otro, subordinar a el resto de los eslabones a ese proceso crítico y tratar de levantar la productividad en ese proceso crítico. Eso es este, un proceso continuo, digamos, ¿no? Porque, bueno, la situación en la vida práctica es bastante dinámica. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De exploradores que lo plantean en el libro, ¿tá? Donde tenemos a distintos exploradores. Una de las personas de la película se va con uno de sus hijos y sus amigos de expedición, y lo que les pasa es que en determinado momento Herbie queda atrás, ¿sí? Queda atrás y no sé, obviamente no quieren dejar que se pierda, que quede solo porque se puede perder. Entonces, eh, lo que hacen es poner a Harvey primero, que el paso del- de la caminata, digamos, de la expedición, y además se le aliviana la mochila para que pueda ir un poco más rápido. Entonces, en definitiva, ¿qué hicimos así? Identificamos cuál era la persona, digamos, con ciclo más largo, en este caso Herbie. ¿Tá? Se le trata de aliviar la carga para que pueda ir más rápido, lo más rápido posible, y después todos van en fila india, tras de él, subordinando, digamos, el paso, adaptándose al ritmo de él, para que no se pierda nadie y para caminar de forma continua, digamos. Ese es un poco el ejemplo, ¿sí? Que, que se pone ahí. Después tenemos otro concepto que es el de tambor, amortiguador y cuerda, porque ¿qué pasa? El tambor es el proceso crítico, ¿tá? Pero el resto de los eslabones, o sea, se tienen que subordinar, digamos, al ritmo que puede ir el proceso crítico, pero también tienen que tener lo que se llama un amortiguador, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, los otros procesos tienen que tener cierto margen, digamos, de stock o lo que sea, ¿tá? Por si hay una falla, ¿sí? Porque si algún otro proceso, o sea, supónganse que se hace todo de forma justita para que no haya ningún stock en ningún parte, ningún eslabón de la cadena. Pero falla uno de los eslabones que no es el proceso crítico. Entonces, ¿qué le pasa al proceso crítico? Y se detiene. Como el proceso crítico es el que marca la cantidad, el que define la calidad, la cantidad porque topea, digamos, de cierta forma, el nivel de producción que puede tener el sistema en su totalidad, vamos a producir menos.
O sea, un proceso que no es el crítico tuvo un problema y terminamos produciendo menos. Sin necesidad de eso, porque si en realidad nosotros tuviéramos stock mínimos, digamos, como para amortiguar, por eso amortiguador, para amortiguar algún problema o algún imprevisto que podamos tener en las diferentes eslabones de la cadena de valor, que eso es normal, porque los imprevistos pasan. Si nosotros tenemos un margen ahí, con un stock mínimo para manejarnos mientras solucionamos esa situación, el proceso crítico puede seguir produciendo, no se para y la capacidad máxima, digamos, de todo el sistema no se ve perjudicada, digamos. Esa es un poco la idea, ¿sí? Este, lo van a ver en el video de Bianchi, pero el cuello de botella son las vacunas y el proceso de vacunación estaba diseñado con vacunatorios y personas para vacunar prontos, para adaptarse a las vacunas que tuvieran. Y había una variabilidad, digamos, ahí en la disposición y incluso hasta en los costos de esas personas, pero de cierta forma había una preparación, digamos, para adaptarse y había un cierto margen, ¿sí? Para amortiguar, digamos, problemas para que no, para poder cumplir con el plan sin bajar la capacidad de vacunación. ¿Tá? Ya lo vimos, aumentar el auto final, manteniendo, reduciendo los costos de explotación y inventario. ¿Tá? Esto ya lo vimos. Después digo, esto no. Teoría de restricciones, si bien surge como algo separado de ABC, digo, tiene un distinto creador, digamos, no fueron Kaplan ni Cooper, nada que ver. No hay un conflicto entre ellos, y en realidad son conceptos que son, son complementarios, digamos, y a veces, tal vez las teorías de restricciones, capaz que es un poco más, tiene una óptica más de corto plazo y a veces un poco más de largo plazo, pero son conceptos que no, que pueden convivir perfectamente. ¿No? Bueno, por ahí vamos terminando el teórico. No sé si tienen alguna duda, una consulta. Ahí Elvio nos mandó el link de la película. Si pueden mirarla, estaría bueno porque, porque lo explica de una forma muy didáctica, ¿no? Muy llevadera. Es corta, aparte la película. ¿Tá? Así que les recomendamos verlo. Eh, Bien, si no hay ninguna duda, vamos arrancando con el caso práctico. Esta práctica, caso Olympic Games, ¿sí? La empresa Olympic Games se dedica a la fabricación de bicicletas. El armado de cada bicicleta, que será la unidad de producción, se realiza mediante tres actividades continuas de producción, las cuales se detallan a continuación. Fabricación de cuadros, ¿sí? Donde la unidad de producción es el cuadro bicicleta. La misma está compuesta por dos puestos en línea de fabricación, el puesto de cortado, donde un operario procede al cortado y moldeado de los tubos de aluminio en las medidas establecidas para confeccionar las distintas partes de la bicicleta, tratando permanentemente sobre una unidad de producción en una jornada de trabajo de 8 horas, produce el equivalente en tubos cortados para armar 32 bicicletas. Se utiliza una sierra y una dobladora y el tiempo de elaboración de la unidad de producción, tubos cortados y doblados para armar el cuadro, depende del trabajo manual del operario. Después tenemos el puesto de soldado, ¿sí? Donde un medio oficial recibe los tubos de cortado y procede al soldado de los mismos para confeccionar los cuadros y demás parte de la bicicleta, consumiéndole un tiempo de 25 minutos por unidad, debiendo además esperar 5 minutos por unidad para el enfriamiento
de las soldaduras en las distintas piezas. Tenemos una segunda actividad, que es la de pintura de cuadros, donde la unidad de producción son 8 cuadros de bicicleta pintados. ¿Sí? Si bien acá tenemos unidades de producción que son 8 cuadros, recuerden que tenemos que llevarlo, digamos, a unidades de producción homogéneas para comparar, ¿no?, las diferentes actividades. Se dispone una cabina de pintado, la cual tiene incorporado un horno para el secado de la pintura, además del compresor y pistola para pintar. En la cabina horno de pintura se procede a pintar 8 cuadros de forma simultánea por un oficial pintor. Dicha tarea insume un tiempo pintado por oficial de 60 minutos para 8 cuadros dentro de la cabina. Y de 60 minutos adicionales en horno encendido, sin control del pintor, termina el proceso de pintar. Después tenemos otra actividad, la de ensamblado, donde la unidad de producción es una bicicleta. Terminada. En este proceso se le incorporan al cuadro los restantes elementos físicos para armar la bicicleta, para lo cual, trabajando un equipo de 2 operarios permanentemente sobre la unidad de producción, se emplea un tiempo de 20 minutos por unidad. La empresa trabaja 25 jornales en promedio por mes. Bien. Se pide definir y calcular el ciclo para una bicicleta. Determinar cuál es la actividad crítica o puesto crítico, el cuello de botella, calcular la producción máxima diaria para cada actividad en función de la organización actual de los recursos fijos. Definir y calcular el ciclo para una bicicleta. ¿Cuál es la actividad crítica o cuello de botella? Y producción máxima diaria para cada actividad. Muy bien. Bueno, voy a agrandar un poquito acá. Así se ve bien. ¿Eh? Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Perfecto. Bueno, se pide tenemos la actividad de cortado. Nos pide calcular el ciclo. El ciclo es el tiempo disponible por la producción máxima diaria. ¿Sí? O sea que tenemos el tiempo disponible, son 480 minutos, que son 8 horas por 60 minutos, 480, dividido 32. Este 32 es la producción máxima diaria, es un dato de letra, porque nos dice acá que en 8 horas se puede producir el equivalente en tubos para armar 32 bicicletas. ¿Vieron? Acá no ponemos cuántos tubos son, sino el equivalente para llegar a la unidad de producción de bicicletas. ¿Sí? Cuestión que en 8 horas podemos hacer 32, producir tubos como para hacer 32 cuadros, 32 bicicletas. ¿Ah? Entonces acá, producción máxima diaria 32. 480 minutos dividido 32 nos da 15 minutos por bicicleta. ¿Ah? Por unidad de producción equivalente a una bicicleta. Después tenemos la actividad de soldado. Acá nos dicen que para un cuadro le insume 25 minutos por cuadro y además 5 minutos para que se enfríen las soldaduras. ¿Ah? O sea que tenemos 30 minutos para la unidad de producción equivalente a la bicicleta. ¿Sí? Después tenemos la actividad 2, donde nos dice que tenemos la unidad de producción son 8 cuadros, ¿sí? Y los 8 cuadros, estamos 2 horas para hacerlo. ¿Ah? Entonces, como nosotros tenemos 8 horas por día, podemos hacer 4 unidades de producción. A su vez, esas 4 unidades de producción son de 8 cuadros, por lo tanto tenemos 32 cuadros, porque los cuadros son los que son equivalentes a la bicicleta. ¿Ah? ¿Sí? 32 cuadros. Y tenemos
Ahí también 480 minutos porque son 8 horas por 60 minutos. ¿Sí? ¿Tá? Entonces 480 dividido los 32 cuadros nos da 15 minutos. ¿Sí? Después tenemos ensamblado. Ensamblado nos dicen que cada unidad de producción lleva 20 minutos. 20 minutos. Entonces acá tenemos actividad 1. Si aplicamos teoría de las repeticiones, condiciona la del ciclo más largo, por lo tanto, 30 minutos. Actividad 2, 15 minutos, y actividad 3, 20 minutos. Por lo tanto, el cuello de botella, o proceso crítico, va a ser la actividad 1, porque es la que tiene ciclo más largo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, bueno, cualquier cosa me dice. Se pide 2. ¿Cuál es la producción máxima de la empresa o capacidad práctica máxima? ¿Cuál es la capacidad práctica máxima de la empresa? Me pregunta. Entonces vamos a arrancar acá. Actividad 1, tenemos 480 minutos dividido 30. ¿Tá? Porque la fórmula es tiempo disponible dividido ciclo. Los ciclos ya los habíamos calculado. ¿Tá? Y los tiempos disponibles son 8 horas por 60 minutos. ¿Sí? Eh, entonces tenemos 480 dividido 30, que era el ciclo que habíamos calculado en ese pie anterior, 16 bicicletas. Actividad 2, teníamos ciclo de 15 minutos. Por lo tanto, 480 dividido 15, 32 bicicletas. Y actividad 3, teníamos ciclo de 20 minutos. Entonces, 480 dividido 20, 24 bicicletas. ¿Tá? Pero, como ya vimos en el teórico, el cuello de botella, que era la actividad 1, condiciona, como que topea, digamos, la producción a realizar. Por lo tanto, no podemos producir más de 16 bicicletas por día, ¿tá? Porque es lo que permite el proceso crítico. El proceso crítico, el resto de las actividades van al ritmo, digamos, que pueda el proceso crítico. Por lo tanto, por día podemos hacer 16 bicicletas. Por ahí nos dice que se trabaja en 25 jornales. Por lo tanto, si multiplicamos esas cantidades de bicicletas diarias por los jornales del mes, llegamos a que la cantidad mensual de bicicletas que podemos realizar para las diferentes actividades son estas. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? A ver, Micaela nos dice que sí. Perfecto. A ver, se pide 3. ¿Qué nos preguntan acá? Según ABC, el costo de los factores fijos de las actividades por mes es el siguiente. Bueno, acá nos dan los costos de las actividades. ¿Tá? Y nos preguntan cuál sería el costo según ABC para una bicicleta, si la empresa no tiene restricción de demanda. Perfecto, perfecto. O sea, perfecto. Bien. Entonces acá lo que primero se hace, que vamos a ver si está bien, ¿ah? Lo que primero se hace es poner los costos de cada actividad, poner la capacidad práctica máxima de la actividad, ¿ah? Y dividir el costo dividido la capacidad práctica máxima de la actividad. Y ahí nos da una tasa eficiente. Que si nosotros sumamos, todo esto nos da 1.700 pesos por bicicleta. ¿Sí? ¿Eso está bien?
O sea, esto es acorde con lo que venimos hablando de tener las restricciones. ¿Qué les parece? No, no. O sea, porque decíamos que teoría de las restricciones, o sea, el proceso crítico, en este caso en la actividad uno, condiciona al sistema en su totalidad. Por lo tanto, ¿tá? Lo correcto, aplicando la teoría de restricciones, es poner la capacidad práctica máxima a la cantidad máxima que tiene el proceso crítico. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, actividad uno. O sea, como en la actividad uno lo máximo que se puede hacer son 400 bicicletas, ¿eh? Entonces nosotros dividimos los costos de las actividades por la capacidad práctica máxima. Ahí apreté un botón que no era. Bueno. Entonces acá lo que hacemos es, vamos, el costo lo dividimos por la capacidad práctica máxima del total del sistema, 400 bicicletas, ¿sí? El costo de cada actividad y nos va dando esto, y si sumamos las tasas eficientes nos da 2.800 pesos por bicicleta, ¿sí? Que es el costo unitario el que nos pedía. ¿Se entendió eso? Bien, por ahí Micaela nos comenta que sí, que se entendió, perfecto, así que seguimos. Se pide 4. A ver. Ahí va, Vanessa también nos dice que se entendió, perfecto, bien. ¿Cómo puede aumentar la capacidad de producción en la empresa para poder abastecer la demanda creciente? Bien. Y acá, bueno, esta pregunta es teórica, ¿no? Para aumentar la capacidad de producción de la empresa, lo que tiene que hacer es aumentar la capacidad de producción en el proceso crítico, ¿sí? Eso es lo que va a levantar la restricción que existe, la actual restricción, va a generar otra restricción, o en otro eslabón del proceso, o en el mismo proceso, pero a un nivel más alto de producción, de volumen. Determine la nueva capacidad práctica máxima de la empresa. Por acá, ¿qué es lo que nos dicen? Podemos incorporar a una persona cuyo costo son 50.000 pesos, cargas sociales incluidas por mes. ¿Ah? Entonces, incluimos a esa persona, obviamente lo ponemos en el proceso crítico, ¿sí? Porque es donde está la restricción. Entonces, incorporamos a esa persona, los costos nos aumentan, pero con el objetivo de aumentar la producción y aumentar el resultado. O sea, eh, si el throughput debería ser mayor que ese aumento de costo, digamos, para que esto nos sirva, ¿no? Este, entonces lo que hacemos acá es, tenemos acá el nuevo costo de 50.000 pesos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Vamos al proceso crítico. En el proceso crítico nosotros teníamos que, el problema estaba en soldado, no es el problema. El ciclo más largo estaba en soldado, donde demorábamos 30 minutos en soldar un cuadro. ¿Tá? Entonces, ahí un poco lo que planteamos es poner una persona en soldado, ¿sí? Trabajando en línea, o sea, de forma independiente de la persona que está trabajando ahora. Si trabaja en equipo, van a trabajar sobre las mismas unidades de producción, entonces no, que trabaje en línea, o sea, que trabaje sobre cuadros, que vaya soldando otros cuadros,
Entonces tenemos dos soldadores soldando a la misma vez diferentes cuadros, con el objetivo de duplicar, digamos, es la producción de soldadura, digamos, de cuadros. Entonces, donde antes eh, estábamos 30 minutos para soldar un cuadro, ahora tenemos, en 30 minutos tenemos dos cuadros soldados, por lo tanto el ciclo pasa a ser de 15 minutos. ¿Sí? Si pasa a ser de 15 minutos, en realidad ahí la restricción pasa a ser otra, ¿tá? Porque la capacidad práctica máxima de la empresa se modifica, ¿tá? Porque si nosotros pasamos a tener un ciclo de 15 minutos, el tiempo disponible dividido el ciclo nos da 32 bicicletas. Entonces en la actividad uno, que antes podíamos hacer 16 bicicletas, ahora podemos hacer 32. Entonces la que pasa a ser el proceso crítico es la actividad 3, en la cual podemos hacer hasta 24 bicicletas por día, ¿tá? Y esa va a ser la nueva capacidad práctica máxima. Si lo queremos ver a nivel mensual, son 600 bicicletas. ¿Por qué? Porque esas 24 bicicletas por 25 jornales que trabajamos en el mes, nos dan 600 bicicletas. Entonces, el nuevo costo según ABC, ¿sí? Le aumentamos los 50.000 pesos en la actividad uno, que era el anterior proceso crítico, aumentamos la capacidad práctica máxima a 600, que es la nueva restricción, cuyo proceso crítico es la actividad 3, y ahí tenemos un nuevo costo unitario que surge de dividir los costos nuevos sobre la capacidad práctica máxima. Al aumentar la capacidad práctica máxima, lógicamente el costo unitario baja, ¿sí? De 2.800 que teníamos antes, pasamos a 1.950. Aumentando la producción, baja el costo unitario, dado que tenemos un costo fijo, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí un poco está terminado el CPI 6. A ver, ¿qué otro CPI tenemos? Si por un problema técnico, rotura de la soldadura, separa la actividad de soldado por una hora. Tenemos un problema técnico, por una hora no estamos soldando. Calcula cuánto asciende el costo de la empresa de esa hora no trabajada. Utilizo los originales de la letra. Porque claro, nosotros vamos a trabajar bajo el supuesto de que todavía no incorporamos a esa nueva persona, o sea que soldadura sigue siendo el proceso crítico. ¿Ah? Entonces, acá nos preguntan qué pasa si por un problema que hay en soldadura, una hora se deja de soldar. Entonces ahí tenemos que calcular la capacidad práctica máxima y el costo de esa hora. Bien. Acá tenemos, vamos a la situación original, ¿no? Antes de la incorporación de la persona, tenemos un costo unitario de 2.800 pesos. ¿Qué pasa si a nosotros nos decían que se soldaba una bicicleta cada media hora? Entonces, si una hora no se está trabajando, nos perdemos de soldar dos bicicletas. Y como ese era el proceso crítico, condiciona el total del sistema productivo y podemos hacer dos bicicletas menos en el mes. La consecuencia de esa es que, cuya consecuencia es que como máximo podríamos producir 398 bicicletas. ¿Ah? Y tendríamos dos de ineficiencia. ¿Sí? El costo de esa ineficiencia, ¿tá?, surge de multiplicar
las cantidades de bicicletas en eficiencia por la tasa eficiente. ¿Ah? O sea, las tasas eficientes las calculamos como siempre, en base a la capacidad práctica máxima, y multiplicamos las dos bicicletas que no pudimos producir, ¿sí?, por las tasas eficientes de cada actividad, y ahí llegamos al costo de la ineficiencia, ¿sí? Que podríamos haber hecho, lo podríamos haber hecho de esta forma también, ¿no? El costo unitario es 2.800 por bicicleta. Si tenemos dos bicicletas de ineficiencia, 2.800 por 2 da 5.600. ¿Tá? Eso también podríamos haberlo visto de esa forma. La capacidad práctica, como bien dice acá, la capacidad práctica máxima no cambia, sigue siendo 400, ¿sí? Lo que vamos a tener es una ineficiencia, ¿tá? Cuyo costo son 5.600 pesos. Acá tenemos un comentario de Helio que está muy bueno, que es: una hora perdida por ineficiencia en el recurso actividad cuello de botella implica el costo de una hora para todo el sistema, ¿tá? En este caso para toda la empresa. ¿Por qué? Porque justo se dio en el proceso crítico, ¿tá? O cuello de botella. Acá hay un párrafo final, digamos, de Goldratt, donde decimos que, bueno, que hemos aprendido que la capacidad de la planta es igual a la capacidad de sus cuellos de botella, ¿tá? Lo que los cuellos de botella produzcan en una hora equivale a lo que la planta produce en una hora. Así que una hora perdida en el cuello de botella es una hora perdida en el sistema entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuello de botella condiciona lo que puede producir el sistema en su conjunto. ¿Sí? Bien. No sé cómo venimos con el tema, si se ha entendido, si tienen alguna duda. Silvio, si quiere hacer algún aporte. Una consulta. Una hora perdida. Una hora perdida, una hora parada en un puesto o en una actividad que no es cuello de botella, ¿qué costo tiene para la empresa de acuerdo a la teoría de las restricciones? Porque lo que recién vimos es que si paraba una hora el cuello de botella, el costo que tenía para la empresa es una hora de todo el sistema, una hora de cada una de las actividades asociadas a la elaboración del cuello de botella y todos los costos asociados de cada una de esas actividades. Ahora le cambio la pregunta, a ver si comprendieron. Una hora perdida, se nos rompió una máquina en una actividad que no es cuello de botella. Una hora perdida en una actividad que no es cuello de botella. ¿Qué costo tiene para la empresa? A ver si me pueden dar alguna idea razonable. ¿Qué pasa con las actividades que no son cuello de botella? Que no son las más lentas. ¿Qué tienen? Ociosidades. ¿Sí o no? Sí, tienen ociosidades. Y si paro una máquina porque se me rompió una hora en una actividad que no es cuello de botella,
¿qué costo tendrá para la empresa? ¿Tendrá algún costo o estará dentro de las ociosidades que tiene ese proceso o esa actividad? Pregunto, es una pregunta. Si tenemos amortiguador y esa hora parada, exactamente, bien, Vanessa, podría considerarse dentro de las ociosidades, perfecto. Por lo tanto, no tiene costo para la empresa. La empresa no pierde nada. Tiene una hora menos de ociosidad, pero esas ociosidades no se remuneran, están dentro de los costos de las actividades. Por eso la capacidad práctica máxima de aquellas actividades que no son cuello de botella son más altas, ¿sí? En función de su actividad considerada en forma independiente, aislada de las demás actividades. ¿Se entiende? Si consideramos las actividades aisladas, vimos en uno de los EPIDES que la actividad 1 tenía 400 bicicletas de capacidad práctica máxima, la actividad 2 tenía 600 y otro tenía 800, no recuerdo. ¿Sí? Eso significa que cada actividad tiene su propia capacidad práctica máxima, pero luego las actividades que no son cuello de botella se tienen que acompasar, tienen que producir al ritmo de la actividad o del proceso crítico, que es el más lento. Por lo tanto, si hay una hora parada o una hora perdida en una actividad que no es cuello de botella, lo más probable es que esté dentro de las sociedades y que para la empresa no tenga ningún costo, salvo que esa cantidad de tiempo parado pueda estar afectando al cuello de botella, ¿no? O sea, que la parada sea tan importante que la producción del cuello de botella sea inferior a la producción del cuello de botella. ¿Sí? Acá Vanessa podría considerarse dentro de las sociedades otros procesos que no son cuello de botella, Vanessa. ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Me siguen la idea? Micaela, Vanessa, ¿me siguieron la idea? Entonces, para costearse un ABC, ¿qué debemos considerar? ¿Qué capacidad práctica máxima debemos considerar para todas las actividades? ¿La capacidad práctica máxima interna de cada actividad o la capacidad práctica máxima que surge de aquella actividad restrictiva o cuello de botella? ¿O la cual es la actividad crítica? Eso tiene que quedar bien claro. La restrictiva, la crítica. Nuestro cuello de botella, nuestro proceso crítico nos va a marcar el ritmo de producción de los demás procesos o actividades que no son críticos. Entonces, tenemos que calcular las ociosidades a partir de la capacidad práctica máxima del cuello de botella o de aquel proceso o aquella actividad que tenga la menor producción máxima diaria. ¿Sí? Porque es la que va a marcar el ritmo de producción de todas las demás. ¿Y qué es lo que, qué es lo que nos va a marcar ese ritmo? Nos va a dar el ciclo. El ciclo de la empresa va a estar dado, ¿sí?, por el ciclo del proceso crítico. O sea, cada cuánto tiempo va a salir una unidad del proceso productivo, de la cadena de todos los procesos que se encadenan. Al final de la cadena, el tiempo, ese ciclo, el tiempo reloj entre que sale una unidad y la siguiente, siempre va a estar dado por el tiempo o por el ciclo del proceso crítico o de la actividad crítica del cuello de botella. ¿Se entiende eso? Entonces vamos a tener producciones máximas diarias para cada actividad considerada en forma independiente y ciclos para cada actividad considerados en forma independiente, pero lo que más nos va a interesar es aquella producción máxima diaria o aquel ciclo del proceso o actividad que es el cuello de botella o el proceso crítico, el más lento para la misma unidad de producción en términos homogéneos. ¿Se entiende? Entonces, ese proceso o esa actividad nos va a marcar el ritmo de producción cuando encadenamos todas las actividades, ¿sí? Y el ciclo de la empresa va a estar dado por el ciclo, ¿sí?, del proceso crítico o de la actividad crítica. Y la producción máxima diaria que vamos a tener que considerar
para cuantificar las ociosidades y determinar los costos de cada una de las actividades para hacer la producción máxima diaria en términos homogéneos del proceso crítico o cuello de botella. ¿Eso queda claro? Es muy importante eso, porque es transversal a todas las actividades. Si yo le pregunto, si tiene que calcular ABC en estas tres actividades, que lo vimos y Mauro lo explicó, ¿qué capacidad práctica máxima deberíamos considerar para calcular el costo unitario de una bicicleta? Para los factores fijos según ABC. No, no, está bien. ¿Se está viendo la pantalla? Me agarré la compu por abajo. Acá tenemos, ¿se ve la pantalla? ¿Me siguen por ahí? No estoy viendo, no los estoy viendo. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No, no comparto. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí sí se ve. Bueno, acá teníamos la capacidad práctica máxima mensual para cada una de las actividades. La actividad 1, 400 bicicletas. La actividad 2, 800 bicicletas. La actividad 3, 600 bicicletas. Entonces, lo que hicimos acá en el cálculo de ABC, si consideramos el costo en forma aislada de cada actividad, es decir, bueno, el costo de la actividad 1, la tasa eficiente es 500 pesos por bicicleta. De la actividad 2, el costo o la tasa eficiente es 1000. Y la actividad 3 es de 600. Pero eso es si consideramos las actividades aisladas, ¿sí? Ahora, cuando las tenemos que encadenar una a continuación de la otra, ¿sí? Lo que tenemos que decir es, bueno, ¿cuál es la capacidad práctica máxima en términos de eficiencia de todo el sistema o de la empresa en su conjunto, ¿sí? Encadenando las diferentes actividades, soldado, pintura y armado, ¿sí? Para que una bicicleta al final de la línea, de la línea de producción quede terminada? ¿Qué capacidad práctica máxima debemos de determinar? Que ya lo vieron con Mauro, para que quede claro. Todas las actividades van a tener la misma capacidad práctica máxima, desde la perspectiva de la teoría de las restricciones. ¿Sí? 400, muy bien, Vanessa. ¿Sí? Entonces, como vemos más adelante, para calcular el costo de una bicicleta, tenemos que tomar en todas las actividades una capacidad práctica máxima de 400, que nos da 2.800 pesos. Si lo hubiéramos hecho de la otra forma, en forma independiente, el costo hubiera sido 1.700, si sumamos aquí. Vean la diferencia, ¿no? Si sumamos 500 más 1000 más 200, esto nos da 1700 si consideramos el costo de las actividades aisladas. Pero es incorrecto, ¿sí? Por lo tanto, vean la importancia de las teorías de las restricciones. Comprendan el significado de conocer cuál es el proceso crítico, dónde está su cuello de botella, cuál es aquella actividad más lenta o que menor capacidad tiene en términos homogéneos para una misma unidad de producción para cada actividad, ¿sí? Esto que está acá, en esta pantalla, no se lo pueden olvidar. Es fundamental para ustedes, conceptualmente y para su vida profesional, si de mañana les toca estar en alguna empresa donde tengan más de una actividad o más de un proceso, cual es seguro que todas las empresas tienen. ¿Sí? A veces la restricción, ¿se entendió? Gracias, Vanessa. A veces la restricción puede estar afuera del sistema. ¿Sí? Podemos tener
Si bien dentro del sistema tenemos capacidades diferentes y llegamos a que 400 es nuestra capacidad práctica máxima, pero la restricción la podemos tener afuera del sistema. La podemos tener o en el aprovisionamiento de nuestra materia prima principal, porque no hay suficiente abastecimiento de nuestros proveedores por algún motivo puntual, de cercanía, de safralidad, de lo que fuere. En el aprovisionamiento puede estar la restricción o puede estar desde el lado de la demanda. No tenemos la demanda suficiente para la capacidad de producción que tenemos. Entonces, en ambos casos, esas restricciones las debemos de considerar cuando apliquemos presupuesto basado en utilidades, ¿sí? Para presupuestar vamos a tener que considerar esas restricciones. Por lo tanto, aplicamos teoría de las restricciones afuera de la empresa, viendo qué es lo que pasa en la cadena de valor donde la empresa está insertada. ¿Se entiende el concepto? Es muy importante esto. Y en la empresa en la cual trabajo no sucede eso. Entonces, ¿qué pasa? Saben que yo trabajo en un frigorífico de cerdos y elaboramos chacinados. La rentabilidad y el negocio está en la venta de chacinados. Y la restricción que tiene la empresa hoy, más allá que tiene restricciones operativas internas, está en la demanda, porque el mercado de chacinados es muy competitivo. Hay muchas marcas, hay muchas calidades, hay muchos precios. Entonces, para mejorar la rentabilidad y para mejorar la eficiencia de los procesos, la empresa en la que estoy tiene que trabajar sobre la demanda, ¿sí? Tratar de imponer los productos y de que se conozca la calidad de nuestros productos, ¿sí? Porque ya, dicho sea de paso, chicos, son de muy buena calidad, elaboramos como materia prima producida en nuestra granja, ¿sí? 100% nacional. Entonces, es un mercado muy competitivo y entender eso al director con el que trabajo y al equipo de ventas me costó, me costó. En la empresa hemos hecho una inversión muy importante en los cimientos, que es la granja. Se mejoró mucho la granja, hace 2 años que se compró la empresa fundida y se viene mejorando mucho todos los procesos. Y la granja lo que hace es aumentar su productividad y los cerdos van al frigorífico. Y los cerdos en el frigorífico se tienen que faenar, se tienen que vender, se tienen que convertir en throughput. Pero ¿qué pasa? Si el precio que obtengo por vender carne es inferior al precio que obtengo por vender jamonería, por ejemplo, productos elaborados, lo que pasa es que estoy obteniendo una menor rentabilidad. ¿Por qué? Porque no puedo levantar la restricción que está en la demanda. Entonces, que ustedes puedan entender eso en cualquier negocio o en cualquier actividad en la cual ustedes están, es fundamental. Y la teoría de las restricciones les tiene que abrir la mente. Y por favor, miren la película porque es un resumen del libro. Y si en algún momento lo pueden comprar el libro y lo pueden leer, léanlo porque es como una novela. Lo pueden leer en el verano, si quieren. Y van a ver de qué forma optimizar la velocidad de circulación del dinero dentro de la empresa, es desde que se compra una unidad de materia prima hasta que se vende y se cobra el efectivo, y cómo se minimizan los inventarios y cómo se levantan las restricciones, es de la forma en que ustedes tienen que aprender a gestionar negocios y asesorar las empresas en las cuales trabajan. ¿Sí? Es de la forma de maximizar la rentabilidad desde una óptica de la necesidad de capital de trabajo, ¿sí? De lo que tengo que invertir en aprovisionar materias primas, en elaborar los productos, en venderlos, en cobrarlos. Y cuanto más rápido se hace ese circuito y con mayor margen, son las 3 claves de la teoría de las restricciones, es que hacemos que las empresas sean más rentables. ¿Se entiende? ¿Me siguen la idea? Más allá de ABC, ¿sí? Teoría de las restricciones le tiene que abrir la cabeza y la mente a ustedes, como me la abrió a mí cuando leí el libro y cuando armé esta materia incorporando estos conceptos. Tengan presente que el contenido que están viendo en esta materia ni siquiera se ve con esta profundidad en el posgrado de costos. Tanto Mauro como yo hicimos el posgrado en costos, yo soy docente del posgrado en costos, y el contenido que tiene esta materia con este nivel de profundidad, gracias Micaela, no se ve.
no se ve, se ven en diferentes aplicaciones. En el sistema bancario se ve ABC, se ve ABC en algún otro tipo de industrias y de ejemplos, y algo se habla de la teoría de las restricciones, pero con el nivel de profundidad con que lo estamos viendo en esta materia, eh, no se da. En algunos momentos con nuestra querida profesora catedrática fallecida Carolina, ella tenía claro que este contenido de esta materia bien podría ser una materia de posgrado, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que entiendan el concepto que la capacidad práctica máxima del sistema nos va a estar definiendo la capacidad práctica máxima de cada una de las actividades, de cada uno de los eslabones de la cadena hasta lograr el producto o el objetivo final de la organización, de la entidad o de la empresa en la cual estén. Y se amplían un poco más, hacen la cadena de valor donde está insertada la empresa, pueden tener restricciones desde la parte de aprovisionamiento de alguna materia prima o algún insumo clave, o desde la perspectiva de la demanda, como les acabo de comentar. Pueden tener las restricciones en cualquier parte. Y si leen la charla de Raúl Bianchi, el ingeniero que planificó el Sistema Nacional de Vacunación, él pudo elegir dónde está la restricción. Y la restricción era: nunca me pueden quedar vacunas sin vacunar a personas. Entonces, tengo que tener ociosidades en toda la cadena, pero mi restricción está en el aprovisionamiento de las vacunas. En que si las vacunas llegan, enseguida se tienen que distribuir y enseguida se tienen que vacunar. Fue brillante. Y fue el país que mejor aplicó el sistema de vacunación. Entonces, lean también o miren también esa presentación, que él cuenta cómo diseñó el sistema y qué hizo. La restricción estaba en el aprovisionamiento de las vacunas. Y dijo, esa es mi restricción. El resto de los eslabones tengo que tener ociosidades y tengo que hacerlo de la forma más eficiente posible. Y eso es un excelente ejemplo para aplicar la teoría de las restricciones también. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Mauro, que te saqué acá algo. Cualquier cosa nos escriben, si tienen dudas para la revisión o lo que fuere, nos escriben por el EVA. Muy importante, pueden tener el material, pueden usar el Excel, lo pueden consultar. Traten de estudiar bien, porque si no tienen los conceptos claros, les va a costar un poquito más. Bien, Vanessa, gracias por ser, creo que la única que estuviste en todas las clases. Vamos arriba. Estudien mucho y, bueno, éxitos. Mucha suerte. Nos vemos luego del receso. Bueno, chao, que pasen bien. Chao. Chao.